Reciban un saludo cordial de parte del apóstol Sergio Enríquez, de nuestro pastor Sergio Enríquez Jr., de parte de los hermanos de allá de Zona 5, amén. Les amamos, les bendecimos y es un privilegio hermoso poder estar acá delante del Señor primeramente y de ustedes. Agradezco la vida del apóstol por delegarme y a los pastores por la invitación, amén. Es la última prédica de esta serie de temas, pero hay mucho más que hablar acerca de alabanza y la adoración, pero pidámosle a Dios que sea el quien habla, amén, que no sea mi pensamiento, sino que sea un vaso útil en las manos del Señor y que seamos buena tierra, amén. Estos temas son para vivirlos día a día. Son bien prácticos. Tenemos que ir perfeccionando la forma en la que alabamos al Señor. Así que voy a pedirte que por favor cierres tus ojitos ahí donde estás y oremos. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te suplicamos que nos hables, Señor. Queremos oír tu voz, queremos obedecer, queremos atender tu instrucción, Señor, para agradarte, Señor. Queremos demostrarte cuánto te amamos, Padre, a través de nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras ofrendas a ti, conforme a nuestra obediencia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Todo pensamiento contrario, todo pensamiento de altivez, Señor, lo ponemos a tus pies. Rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Queremos obedecerte, Padre. Ayúdanos a poder hacerlo, Señor. Que nuestro corazón pueda ser una buena tierra, Señor. Estamos dispuestos a dar fruto al 100%, Padre. En nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda ave, Señor, que ande en los cielos, todo estorbo, todo afán, Señor, que quiera estorbar la enseñanza de tu palabra, Señor. Te pido respetuosamente que envíes la unción apostólica, profética, magistral, pastoral y aún evangelística, Señor, para bendecir, para edificar a tu pueblo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios. Hemos estado platicando de algunos temas, pero como les digo, hay mucho que hablar. La Biblia es infinita. Tiene una serie de conocimiento, de sabiduría de parte de Dios que no alcanzaría una vida humana para comprenderla totalmente. Pero que el Espíritu Santo nos ayude a comprender cuál es su voluntad para con nosotros. Amén. Hemos hablado, introdujimos que había muchas formas de alabar el nombre de Dios. Amén. Hay varias palabras en hebreo, en griego que significan alabanza y son cosas que tenemos que ir aprendiendo y poniendo en práctica cada día que nos acercamos al Señor. Hablábamos hoy por la mañana, por ejemplo, que también hay varias formas de adorar. Hablábamos, por ejemplo, que en griego está la treuo, que es servicio, de donde viene la palabra liturgia. Está la forma proscuneo, que es inclinarse y besar a un amo, por ejemplo. Está también eusebeo, que es tener piedad para con el hermano, y está sebomai, que es reverenciar. Vimos que en hebreo, por ejemplo, está la palabra barak, que es bendecir. Precisamente el hermano que ministraba las ofrendas se nos hablaba de bendecir a los hijos. Y la administración de hoy es, para adorar a Dios también tenemos que mostrar ciertas actitudes hacia los hermanos. Porque la Biblia dice, no podemos decir que amamos al que no vemos si aborrecemos al que sí vemos. Entonces no podemos decir que adoramos al invisible si nuestra adoración no va respaldada por actitudes de piedad hacia nuestros hermanos. Entonces la adoración del lugar santo, que es la adoración, del atrio, que es la adoración barak, aparte de doblar rodillas, que es una expresión física, va acompañada de una naturaleza de bendición. Precisamente hoy bendecíamos a los hijos, nos bendecíamos dentro de la congregación que estuvimos en la mañana. Entonces eso es parte también de adorar a Dios, que esos labios sirvan para cosas buenas nada más. Amén. También está la adoración cara, que es la del lugar santo, y la adoración shakha, que no tengo tiempo de explicarla, pero si les dejamos ahí de tarea para que indaguen y para que nuestro entendimiento se abra, de que no estamos perdiendo el tiempo aquí cuando cantamos y danzamos. Realmente es algo que impacta nuestra eternidad. Y es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas por los siglos de los siglos, hacerle fiesta al Señor. Entonces, si aquí aprendemos a deleitarnos, a gozarnos en alabanza, a pesar de los problemas, hermanos, ya la hicimos. Amén. Y eso es un reflejo, un termómetro de nuestro amor para con el Señor. Ayer también hablábamos acerca del cántico nuevo. Voy resumiendo, explicando algunas ideas o pensamientos de la Biblia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces vemos cómo la música cayó, o parte de la música fue contaminada con la caída de Luzbel. Entonces dentro de las cosas nuevas que hace el Señor es la canción, y Él hace el cántico nuevo.
En el Salmo 43 dice que puso luego en mi boca, hablando el salmista acerca del Señor, en mi boca un cántico nuevo. Entonces el cántico nuevo no es una invención humana meramente, sino que es el resultado de un proceso de Dios en nuestras vidas, que se convierte en una canción. Por eso la Biblia dice que hay un fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú aceptaste al Señor para que la salvación sea efectiva, ok, con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para... Ok, entonces, ¿cómo fue que nos convencieron? ¿Cómo nos convenció el Señor? Él dio su vida por nosotros. El mensaje de esas buenas nuevas viene a nuestras vidas. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Sabemos que la palabra es semilla. Entonces cuando escuchamos la semilla, la palabra entra y nuestro corazón es tierra. Y de alguna manera, por la misericordia de Dios, esa semilla cayó en buena tierra y en su momento creció y dio un fruto de arrepentimiento, con el cual confesamos al Señor como nuestro Salvador. Entonces vemos de que el proceso de la alabanza es resultado también de la palabra que escuchamos. Y ayer enseñábamos o aprendíamos a la luz de la palabra de que la danza es una respuesta a esa voz de Dios. Entonces veamos cómo todo se va complementando. Dios es el objeto de nuestra alabanza. Amén. Estamos acá por Él. No se trata de nosotros. Cuando amamos, cuando tú te enamoraste de tu esposo y tu esposa, y yo sé que el amor ha crecido con los años, se ha perfeccionado este amor, amén. Digan amén, hermanos, por favor. Si no, hoy no cenan. O los que son jóvenes y se están enamorando, ustedes saben y me van a comprender lo siguiente: cuando uno está enamorado, uno no está esperando qué va a recibir, uno está viendo qué va a dar. Amén. Y el Señor lo dio todo por nosotros. Entonces, el Evangelio se trata, ya recibimos todo. Toda bendición espiritual, celestial, terrenal y aún debajo de la tierra ya nos fue dada. Pero ahora se trata que nosotros le demos al Señor. Amén. Entonces, bajo ese orden de ideas, quisiera seguir avanzando un poquito más de las muchas formas que tenemos para alabar el nombre de Dios. Amén. Entonces, acompáñame, por favor. Lo leímos ayer, me parece. Efesios 1 al 4 al 6. Solo estamos repasando algunas ideas principales, fundamentales. Dice la Biblia que Él nos escogió. Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo y nos apartó para Él. Nos escogió de toda la creación que existe, que son muchas creaciones. Vino el Padre y tuvo a bien escogernos a nosotros, que estábamos todavía en forma de espíritu, más que este cuerpo que es meramente un transporte para esta realidad, para este tiempo. Tenemos un alma y tenemos un espíritu también, amén. Este cuerpo va a ser glorificado a su debido momento, pero nuestra esencia es espiritual, amén. Y dice que Dios es el Padre de todos los espíritus, por lo tanto, a través de Jesucristo somos llamados hijos de Dios, amén. Entonces, desde antes yo tenía un plan ya marcado para ti y para mí, que era, bueno, entre varias cosas, vemos que estaba la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido hacia nosotros. Entonces, nuestra función, o una de ellas, es alabar a Dios. Eso es para todos, es para toda la iglesia, amén. Vemos, por ejemplo, en Romanos de que nos da a entender de que hubo gente que se negó a reconocer a Dios, se negó a glorificar a Dios y Dios los entrega una mente reprobada, dice la palabra. Entonces vemos de que hay gente que aún en este momento, antes de la fundación del mundo, le preguntaron en su libre albedrío: okay, ¿qué quieres tú? ¿Eliges la salvación? ¿Eliges la perdición? Algunos escogieron perderse, otros dijeron: lo vamos a decidir en la tierra. Y otros venían marcados ya para ser salvos y con un propósito muy específico. Tal vez el caso de Sansón, por ejemplo, y me estoy desviando del tema, pero es importante esto, ¿sí? Dios ya te apartó. El que estés acá no es una casualidad, amén. Es un deleite que estemos acá, amén. Y yo sé que probablemente puedan haber cansancio físico, pero tú estás alimentando tu espíritu con la palabra. Estás reconociendo y exaltando y glorificando a Dios, y ese realmente es tu propósito. Tu propósito en la vida no es hacer dólares y amontonarlos. Eso es vanidad. Las riquezas van y vienen. Si Dios lo quisiera permitir, te puede dejar sin nada en un momento o darte todo en un momento. Así que no sea ese el centro de tu vida, sino que sea agradar el corazón de Dios, amén. Entonces seguimos avanzando en esto. La parte de la música, como le dije antes, se contaminó. La música entró a través de la descendencia de Caín, allá por Jubal, en el capítulo 4, me parece, de Génesis. Pero viene Dios y también quiere meter su música hacia nosotros, hacia la iglesia, y lo hace a través de su siervo David. Entonces David viene y hace bajo la inspiración del Espíritu Santo, como un complemento,
como el avance del tabernáculo de Moisés hace el tabernáculo de David, amén, donde había acceso libre para que todos pudiéramos acceder a la presencia misma de Dios, que antes estaba reservada solo para una persona una vez al año. Entonces eso era algo tremendo porque ya todos teníamos acceso. En el periodo de la gracia que se dio en ese momento y que actualmente también estamos viviendo, tenemos acceso libre a la presencia de Dios, amén. Antes no, antes era como una vez al año y solamente uno podía entrar en representación de todo el pueblo. Hoy no, hoy si tú quieres vas a tu casa, doblas las rodillas y donde hayan 2 o 3 dice que ahí está el Señor, amén. Entonces si tú estás ahí y contigo está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, ya son 3, eso es mayoría, entonces podemos acceder al Padre, amén. Pero bueno, sigamos. Entonces vemos de que en algún momento pues sufrió una caída y tanto impactó a Dios la obediencia de su siervo y el amor que él mostró hacia el Señor y hacia su casa, que dijo Dios, ok, voy a levantar en los tiempos finales, voy a restaurar el tabernáculo de David que está caído. Y eso implica una serie de actitudes de alabanza y adoración, porque en el tabernáculo de Moisés todo era santo, habían rituales, era sacrificios, era de presentar pues ovejitas, qué sé yo, todo eso, ¿no? que nos han enseñado. Pero David le sumó a eso las expresiones de la danza, los instrumentos musicales, el canto. Entonces se fue complementando y vemos que el modelo es bíblico desde todo punto de vista, porque cuando Juan mira el Apocalipsis, mira el modelo original que Moisés plasmó en su momento en el tabernáculo de Moisés, pero mira las actitudes que David implementó también como parte del servicio a Dios por la eternidad, amén. Entonces Dios ha prometido restaurar el tabernáculo de David, y dentro de eso estamos viviendo eso, amados. Tenemos que perfeccionar la forma en que alabamos a Dios. Platicábamos de que no es como nosotros creamos conveniente. Hermano, como a mí me gusta el trap, ya pusimos el ejemplo, me gusta el merengue, o pone la música del país donde tú vienes. Digamos, yo vengo de Guatemala, es que a mí me gusta la marimba. Entonces vamos a alabar a Dios como lo hacemos allá al son de la marimba, y no se trata de eso. No es algo cultural, porque el tabernáculo de David rompe barreras culturales. Ni siquiera se trata de cantar música judía, se trata de cantar la música que está en el cielo. Y bueno, eso ya le compete mucho a los hermanos que sirven en el departamento de alabanza, amén. Pero la pregunta que hace el apóstol acá en 1 Corintios 14:15 dice: entonces, ¿qué? So what? En inglés, ya vieron. Oraré con el Espíritu, amén. Oramos en el Espíritu, amén. Pero también dice, pero también oraré con el entendimiento. O sea, debemos de entender lo que estamos haciendo. Cuando uno viene a la iglesia, uno a veces por imitación, todos aplauden y también aplauden. Todos danzan, brinquemos también. Y así, y está bien, es válido. En un momento el Espíritu nos lleva a eso, pero tenemos que avanzar a la epignosis, al conocimiento, profundizar en la palabra. Es nuestra tarea como hijos de Dios, amén. Cantaré con el Espíritu, amén. Todos cantamos con el Espíritu, yo sé que sí, se nota en su rostro. Pero también cantaré con el entendimiento. Entonces tenemos que entender por qué hacemos las cosas que hacemos, amén. No es una moda, no es una casualidad, no es que estemos imitando al mundo. Más bien el mundo a veces imita lo que hace la iglesia, amén. El diablo, que lo reprenda, es un imitador y gacho, malo. Realmente quien es creativo es el Señor, amén. Entonces comprendamos un poquito más acerca de la alabanza, amén. Entonces, Salmo 100, versículo 4, yo le llamo a este salmo la senda de la alabanza. En el entendimiento que tenía el rey David, comprendió que el evangelio es sustitutivo. ¿Cómo así? Nos tocaba a nosotros morir a causa de nuestros pecados y rebeliones, ¿sí? Pero el Señor envió a su Cordero, al Hijo de Dios, para sustituirnos en la muerte segunda. Y Él murió por nosotros y nos dio vida eterna. Dios no es alguien que quite. Dios quita algo, pero te da algo mejor, amén. Dios a veces te pide algo porque tienes ocupadas las manos, pero la intención de Él es darte algo mucho mejor. Pide que te vacíes de lo que tú tienes por dentro, por ejemplo, de amargura, sácala, porque Él quiere llenarte de dulzura, de miel, amén. Entonces Dios, esa es su naturaleza, es de dar y darnos más, amén. Entonces David comprendió ese principio. En el tabernáculo de Moisés habían varios artículos. Hablando del atrio, estaba la puerta que separaba al mundo del tabernáculo, ¿sí? La puerta del atrio.
Inmediatamente cuando uno entraba, después de la puerta del atrio, estaba el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Detrás de eso estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes lavaban sus manos porque estaban sucias y ensangrentadas, ¿no? Estaban ofreciendo sacrificio al Señor. Se las lavaban y había un espejo donde ellos podían verse. Bueno, eso lo platicarán ustedes más despacito en los discipulados, amén. Inmediatamente después estaba la puerta que separaba el atrio y el lugar santo. Entonces dijo, eran 4 artículos los que habían. Entonces viene David y dice, ok, el tabernáculo de Moisés quedó por allá lejos, yo hice el tabernáculo mío, pues David, ¿no? Entonces tengo que hacer algo que sustituya, porque hay que respetar el orden del culto a Dios. Entonces pasa lo siguiente: entraré por sus puertas con acción de gracia. Entonces la alabanza toda viene a ser de alguna manera la forma de nuestro culto a Dios, que viene como a ser simbólica de la parte o de la puerta del atrio, amén. En el tabernáculo de Moisés todo representa a Cristo, amén. Cada uno de los artículos es una sombra de Cristo, pero como parte de nuestro culto, nuestra forma de acceder a la presencia de Dios, la puerta por la cual vamos a atravesar es con la acción de gracias. Inmediatamente después estaba el altar. Claro, el Señor Jesucristo ya dio su vida por nosotros, pero ¿qué daremos nosotros a cambio? Está la alabanza tejilá, traemos sacrificios de alabanza, amén. Entonces, ¿y qué quedaba después del altar de bronce? Estaba la fuente de bronce, ¿no? Donde se lavaban las manos los sacerdotes, y eso viene a ser la alabanza yadá. Y finalmente entrábamos a la puerta que era el acceso al lugar santo, y eso es Barak, que viene a ser el atrio de la adoración. Entonces, si seguimos estudiando, podemos hacer una equivalencia del tabernáculo de David con el tabernáculo de Moisés, y se complementan entre sí. Pero yo quisiera enfocarme hoy en una de estas 4 alabanzas, amén. Y es la alabanza a Yadá, ¿sí? Y que vendría a ser el tercer paso, el equivalente a la fuente de bronce donde se lavaban las manos. Esta alabanza tiene que ver con nuestras manos, amén. Entonces dice Génesis 29:35, concibió una vez más, hablando de una de las esposas de Israel, y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez voy a alabar, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Yehudá o Judá, ¿sí? Judá significa alabanza. Y Yehudá viene de Yadá, que es esta forma de alabanza, ¿sí? Entonces, y dejó de dar a luz. Entonces vemos lo siguiente: la alabanza debe ser un fruto. Es un proceso necesario en nuestras vidas. La Biblia dice en uno de los Salmos 119, que fluye la alabanza de mis labios porque me has enseñado tus mandamientos. Si no hay palabra, no hay alabanza. Nos quedamos cortos. En la medida que conozcamos más al Señor, nuestra alabanza va creciendo, amén. Entonces, vemos aquí aparece ya por primera vez la palabra Yadá, ¿sí? Es una forma de alabanza. ¿Y qué significa Yadá? Dice usar la mano. Físicamente es lanzar una piedra o una flecha. Otra vez volvemos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. La alabanza es un arma de guerra espiritual, ¿sí? Específicamente es reverenciar o adorar con las manos extendidas. Entonces, el hecho de que levantemos las manos, haz así, por favor. No es que nos lo hayamos inventado, es una forma de alabar a Dios. Y déjame decirte, o sea, ¿quieres tener aquí un televisor todavía de los de transistores, de los viejitos? Yo tuve todavía que había que pegarle para que agarrara señal, ¿no? Pero el receptor para la señal, de lo invisible para mover lo visible, ¿cuál era? Eran las antenas. Cuando levantamos nuestras manos, prácticamente estamos alcanzando, estamos metiéndonos en los ambientes celestiales. Y somos capaces, mediante la humildad y la fe, de aterrizar las bendiciones. Entonces, cuando tú levantas tus manos, uno de los beneficios es que estás arrebatando las bendiciones que están en el ambiente. Amén. Y también lo contrario, cuando los ambientes están pesados o hay estorbo, por ejemplo, si vieran aquí insectos, mariposas o aves, ¿tú qué harías? Esto, ¿verdad? Y los alejas. Cuando tú levantas tus manos, también se comienzan a limpiar los ambientes espirituales. Entonces, y poco a poco lo vamos a ir viendo con los pasajes que vienen a continuación, pero hay algo especial
Hay que hacerlo con el conocimiento. Cuando levantes tus manos ahora, por favor, también piensa en eso, lo que está sucediendo cuando tú levantas tus manos. Se traduce, volviendo otra vez al diccionario, como aclamar. Se traduce en la Biblia como alabanza, se traduce como alabar, cantar, celebrar, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, gracias, poder y tirar. Amén. Entonces aparece como estas palabras traducidas en nuestras Biblias, pero analicemos solamente algunos pasajes donde nos dan un poquito más de luz acerca de lo que es Yadá. Amén. Yadá es igual a manos. Ayer hablábamos de la danza, tiene que ver con todo el cuerpo, pero especialmente con los pies. Hablábamos de racal, por ejemplo, que era estampar, y gloria a Dios, hicimos una fiesta al Señor muy hermoso. Y eso hay que hacerlo todos los días. No es una, miren, la alabanza no es una emoción. Somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, amén. Pero nuestra alabanza no puede basarse únicamente en la emoción, que si yo siento o no siento hacerlo. La alabanza es ser espiritual, claro. Qué cosa más deliciosa sentir al Señor, amén. Es delicioso, pero van a haber momentos donde Dios va a decir, ok, adórame por la fe, alábame por la fe. Entonces uno no va a sentir nada, pero el agradecimiento siempre va a estar. Entonces, Señor, yo te doy gracias en todo momento, ¿sí? Entonces, bueno, gloria a Dios por lo que Dios permita, amén. Pero avancemos. Entonces, por favor, grábate eso en tu corazón. Yadá tiene que ver con las manos. Toda tiene que ver con el agradecimiento, la acción de gracias, amén. Dice aplaudiendo. ¿Qué puedo hacer con mis manos? En la iglesia aplaudimos, ¿sí o no? ¿Sí? Constantemente. Pero ¿qué implica el aplaudir? No es nada más de llevar el ritmo. Somos seres musicales. Dios nos ha dado pies, manos para alabar. Nos dio una voz preciosa a todos. Amén. Miren, el hablar, el cantar es un milagro. Los hombres, por muy inteligentes que sean, han logrado hacer instrumentos de viento, de cuerda y de percusión, pero Dios, que hizo la voz humana, es una combinación de todo eso, porque tenemos aire, tenemos viento, tenemos cuerdas y tenemos percusión. Cuando miramos cómo funcionan los labios, la lengua, los dientes, todo eso es un milagro y está combinado para alabar al Señor, amén. Entonces nadie ha podido igualar la capacidad de Dios, amén. Pero parte de lo que tenemos como armas es las manos. Entonces, ¿qué significa juntar las manos? Porque cuando aplaudamos, démosle palmas al Señor, amén. Porque Él es digno. Gloria a Dios. Él es bueno, amén. Hay un pasaje en la Biblia que dice que pasaron horas dándole palmas a Diana de los Efesios, me parece, ¿verdad? Con cuánta mayor razón nosotros no pasaremos toda la vida y la eternidad dándole palmas al Señor. Pero mira esto. Dice, en la versión del oso, ¿sí? Deuteronomio capítulo 33, versículo 7 dice, y esta bendición para Judá. Está Dios bendiciendo a Judá a través de una autoridad. Tú por favor lee el contexto en casa, pero dijo así, oye, oh Señor, mira qué bendición esta. Por favor escucha la voz de Judá. Todos somos Judá, todos alabamos a Dios. Entonces hay una bendición reposando sobre nosotros. Amén. Que el Señor escucha nuestra voz. Porque bueno, hemos aprendido de que hay situaciones que pueden cerrar las puertas o las ventanas para que Dios nos escuche. Amén. Ciertas actitudes. Por ejemplo, el hombre que trata mal a su esposa y esa se va a quejar delante del Señor y ya su oración no es tan efectiva. ¿Sí? Ese es otro tema, ¿sí? Pero vamos a que tenemos la bendición de que nuestra voz sea escuchada por el Creador del universo. Teniendo Él ángeles que cantan perfectamente afinados, seguramente, ¿sí? Y harán armonías que ni nos imaginamos, pero Dios se complace en escucharte a ti y a mí. Amén. Y tal vez no te voy a decir que los ángeles se callan. Yo más creo que los ángeles se unen también y nos unimos en un Mahanaim cuando alabamos a Dios. Pero imagino que por momentos a veces Dios dirá, a ver ángeles, bájenle un poquito. Quiero escuchar, oh sí, ya están mis hijos cantándome, sí. Pero toda la creación está alabando, pero el Señor se fija en nosotros, mira qué misericordia. Y dice, y llévalo a la tierra que les es prometida. Sus manos, sus yadá, le basten. Y que tú seas ayuda contra sus enemigos. O sea, tenemos las manos para destruir a nuestros adversarios también.
Si leemos el mismo pasaje en la versión Castilian, dice, esto le dijo a Judá: escucha, Yahvé, la voz de Judá, y hazle venir hacia su pueblo, que sus manos combatan por él, y tú serás ayuda contra sus enemigos. Entonces mira, cuando tú estás alabando a Dios, aplaudiendo, Dios está peleando nuevamente tus batallas. O sea, vuelvo a lo mismo, es una confirmación más de cuando tú le haces fiesta. Mira, ¿cuál era la intención de Dios cuando Israel estaba cautivo en Egipto? Ve y dile a Faraón que deje ir libre a mi pueblo para que me celebre fiesta, para que me sirva en el desierto. Y endureció Dios el corazón de Faraón y Dios se glorificó grandemente. Amén. Cualquiera que no entienda con la mente espiritual dirá: qué cosa más terrible, pero Dios tenía un plan mayor todavía para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, tú preocúpate en hacerle fiesta al Señor, ocúpate en eso, ocúpate en servirle, en que su casa se mantenga en orden, en proveer para las cosas del Señor, y Dios, vas a ver, Dios no se va a quedar con nada, Él te va a bendecir aún más. Entonces tus manos, Yadá, mientras tú las pones a los pies del Señor, hay un combate a favor tuyo. Amén. Voy a continuar. Dice Eclesiastés 10:2: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha. Mira tu mano derecha, ¿sí? Y dice: y el corazón del necio hacia la izquierda. Entonces, cuando tú juntas tus manos al ofrecer palmas, al ofrecer un aplauso al Señor, estás reconociendo lo siguiente: estás reconociendo la recompensa del sabio. Pero ¿qué le pasa al necio cuando es hijo? Viene la corrección de parte de Dios. Entonces, una forma o un significado de aplaudir significa: ok, Dios, cuando yo junte mis manos, estoy aceptando la recompensa que viene de ti y me rindo para que también venga la corrección de parte tuya. O sea, la alabanza es rendirnos delante del Señor. Entonces, al aplaudir estamos prácticamente reconociendo: Señor, yo recibo lo que venga de parte tuya. Amén. Vemos que Job le dice a su esposa, ¿no? Cuando le dice a la esposa: maldice a Dios y muérete de una vez por todo lo que había venido. Y él le dice: no, como la mujer necia has hablado. ¿Aceptaremos pues solo el bien de parte del Señor y no el mal? Digo mal porque realmente al final de cuentas fue mayor la bendición que vino para Job. Entonces no era tan mal al final de cuentas, ¿sí? Pero vamos a que al juntar las manos estamos diciendo: Señor, estoy dispuesto a ponerme en tus manos. Yo soy barro, tú eres el alfarero. Quiero ser formado por ti. Entonces me estoy rindiendo al aplaudirte a ti, Señor. Amén. Y tranquilo, Dios es el mejor alfarero del mundo. Y no te va a pasar nada malo. Amén. Más bien vas a ir avanzando y mejorando. Pero continuemos. Eso pasa cuando aplaudimos. Estamos permitiendo que Señor, yo recibo tu recompensa, pero también tu corrección, Señor. Amén. Y démosle gracias a Dios porque somos hijos. Mateo 25:33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Amén. Entonces también estamos diciendo: Señor, yo quiero dejar de ser cabrito para convertirme en tu ovejita, Señor. Amén. Renunciar a las actitudes de necedad. Mira, tan importante es el aplauso en la iglesia que inclusive los del mundo nos dicen clap, ¿sí? Cristiano, loco, aleluya, pandereta. No, sí, ahí van los clap, dicen allá en Guatemala, ¿sí? ¿Y qué significa clap? Aplauso, ¿no? O sea, un distintivo de una iglesia cristiana son los aplausos, ¿no? Y ahí están un montón de locos aplaudiendo como, sí, y sí, amén, estamos locos por Jesús, amén. Pero es un distintivo de nuestra alabanza, aplaudimos. No podemos quedarnos estáticos ante la presencia y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo quedarnos quietos ante un Dios tan grande? No podemos, ¿sí? Entonces, aplaudir significa eso. Es una administración también para nuestra alma. Es: Señor, yo me rindo, me abandono en tus manos, Señor. Me pongo en tus manos. Pero ¿qué más hay? Bueno, Proverbios 3:16 dice: larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Y por eso cantamos: las riquezas y la gloria, y sobre todo domina, ¿sí? En tu mano está el poder. Ok, el canto habla de fuerza, habla de riquezas y se basa en este pasaje. O sea, las manos de Dios están llenas de bendiciones. En su mano derecha hay larga vida, vida eterna. Amén. Y eso también nos habla de los ministerios, pero ahorita enfoquémonos en la alabanza. Y en la mano izquierda hay riquezas y honra. Primero es la vida eterna. En el orden, eso es lo más importante, la vida eterna. Y como consecuencia vendrá la honra y las riquezas. ¿Quiénes anhelan las riquezas?
Yo las recibo si vienen de parte de Dios, amén, no tiene nada de malo, pero ese no es el centro del evangelio. Lo importante acá es que tenemos vida eterna. Lo demás vendrá, y gloria a Dios cuando venga en su momento la honra, lo precioso, lo anhelamos, lo recibimos de parte del Señor, pero cuando aplaudimos estamos diciendo eso: Señor, yo recibo de ti la vida eterna, yo recibo de ti las riquezas, yo recibo de ti la honra, Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ha venido un momento de pobreza hacia tu vida o de deshonra, tú ocúpate de honrar y de alabar a Dios, apláudele, y Dios te va a dar vida eterna, Dios te va a dar riquezas, Dios te va a dar honra, amén. Mira lo importante y lo profundo de lo que es la alabanza. Y a veces solo lo hacemos en el espíritu porque sabemos que hay que hacerlo, amén. Algo nos dice adentro, hay que hacerlo, pero ahora entendámoslo, por favor, comprendámoslo. Sigamos adelante. Yadá también es alabanza cuando alzamos las manos. Ya medio lo platicamos un poquito, pero antes de cambiar de slide, cuando un policía detiene a alguien, ¿qué le dice? Aparte de freeze, ¿qué sigue después de eso? Levanta las manos. ¿Por qué? ¿Qué implica levantar las manos? En primer lugar es una rendición, es como que, ok, me rindo, aquí estoy, ya. ¿Sí? Pero también está mostrando que no está armado, es como que se muestra vulnerable, es como que pongo mi vida en sus manos prácticamente. Cuando los soldados los agarran también en la guerra y los toman como prisioneros de guerra, también es como que suelten las armas y levanten las manos, es como que es una rendición. Cuando tú vienes aquí a la casa del Señor y estás alabando y adorando y danzando y también mira qué cosa más hermosa, porque tú puedes estar cantando al Señor, que es una forma de alabanza. Puede ser todá, puede ser un cántico tejilá, o sea, congregacional, que tenga una inspiración en la acción de gracias, o sea, todá, en donde estés danzando con racar, carar, majul, lo que hablamos ayer, y puedes también estar haciendo yadá, o sea, todas las formas de alabanza combinadas en un momento especial de alabanza y de adoración. Y estás tú así. Significa también, Señor, yo me rindo delante de ti. Ya no voy a vivir o pelear con mis fuerzas. Quito mis manos de en medio del asunto y me rindo delante de ti, Señor. Entonces es como, Señor, te doy el lugar para que tú lo ocupes, y Dios comienza a trabajar, amén. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en la siguiente estrategia de batalla también. Bueno, perdón, antes de eso, ¿cómo se debe hacer? Primera Timoteo dice, ok, no nada más de levantar las manos así por así. Por consiguiente, capítulo 2, versículo 8, quiero que en todo lugar los hombres y también mujeres, es algo genérico, ¿no?, oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Entonces, para que una alabanza yadá sea aceptada agradablemente delante del Señor, conforme a lo que está escrito, debería ser entonces sin ira y sin discusiones, sin peleas. Y eso cuesta a veces, hermano. Sobre todo si cuando en el mundo te gustaba pelear. Sobre todo si los que estamos casados, a veces hay peleas en casa, ¿no? A veces pasa, hay discusiones en casa y a veces se pierde el control y ya en los insultos y a veces hasta los golpes. Y lo que dice Dios, no, eso ya no puede pasar. Y si pasa en tu hogar, o sea, yo sin el ánimo de acusar a nadie, pero Dios ha prometido también restaurar hogares, amén. A veces los hijos le pegan a los padres y pasan hogares cristianos, pero gracias a Dios está la promesa de la restauración y la reconciliación, amén. La proclama profética, apostólica que hay sobre nuestras vidas, pero vamos a que tenemos que entonces comenzar a evaluar, ¿qué hago yo con mis manos? ¿Será que tienden a ser violentas mis manos? ¿Será que todo lo quiero arreglar con golpes? Porque hay gente que en el mundo está acostumbrada. Bueno, la iglesia donde asistimos queda en zona 5, cerca hay ciertos sectores muy pobres de la ciudad. Y hay hermanos que ahí crecieron y todo, pero la excusa de ellos es que como yo era pobre, aprendí a defenderme desde muy pequeño. Y están acostumbrados a que cualquier cosa ya quieren pegarle al otro, ¿verdad? Eso debe ser ministrado. Tus manos son para alabar y servir al Señor. Nosotros ya no peleamos nuestras batallas con nuestras fuerzas, sino que las hacemos de rodillas y dejamos que Dios pelee por nosotros, amén. Estad quietos, dice la palabra, y verán que yo soy Dios. Entonces, amado, evalúa tus manos, porque
otra vez tenemos, parte del propósito de hablar de esto es que nuestra alabanza sea perfeccionada. Entonces, y conste, no es para que dejes de aplaudir o que dejes de levantar las manos. No se trata de eso. Se trata de que dejemos a un lado lo que no sirve y lo sigamos haciendo. Amén. Por favor, nadie va a decir, pastor, ya no vengo a la iglesia porque, híjole, está alta la cuota que hay que dar. No, se trata de renunciar a lo malo y seguir avanzando. Amén. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Con la gracia del Señor. No lo hagas ni siquiera con tus fuerzas. Tú dile, Señor, yo he querido cambiar mi carácter, pero no hace caso. Entonces me pongo en tus manos, me rindo. Ayúdame, Señor. Y Dios lo va a ir haciendo, amén. Más delicado todavía. ¿Qué más hacen con las manos? Se robaba, por ejemplo. El que antes robaba ya no robe más. Y perdón, un poquito más hacia adentro. ¿Qué decimos del pecado sexual? ¿Qué decimos de los hijos de Judá? Y no voy a decir las palabras por respeto a los menores que están, pero que ustedes saben que tenían que haber levantado descendencia para el hermano que había muerto, y que en vez de darse su semilla para embarazar a Tamar, derramaban la semilla en tierra. Ustedes me entenderán, los más grandecitos, ¿no? Pero también se emplea las manos. O como diríamos, se da cachado con las manos en la masa o en la moza, ¿verdad? Entonces, también sirven para pecar las manos y tenemos que irnos apartándonos de eso, amén. De la inmoralidad sexual. Porque nuestras manos deben ser santas, sin ira y sin discusiones, amén. Hay quienes usan las manos, por ejemplo, los pandilleros, para hacer ciertas señales que los identifica a ellos. Hay quienes usan ciertos dedos o combinaciones de dedos para insultar a alguien más. Ahí van en el tráfico y hasta en las películas salen, ¿no? Bajan el vidrio y sacan la mano. Entonces eso es lo que tenemos que ir muriendo nosotros para que nuestra yadá sea aceptada delante del Señor. Entonces leamos a continuación. ¿Qué sucede cuando tú levantas tus manos? Ya dijimos que la condición es que sean santas, sin ira y sin discusiones. Y hacia eso vamos, estamos siendo perfeccionados, amén. Tus manos están siendo purificadas por la sangre de Cristo. Cuando hablamos acerca del lavacro, de la fuente de bronce, había agua. Y el agua es figura de la palabra. O sea, para lavar nuestras manos hay que lavarlas en inocencia de la sangre de Cristo. Hay que lavarlas con el agua de la palabra. Y también nos habla de la administración. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pastor, pequé, por favor, ore por mí. Y ahí se van limpiando las manos, las obras, amén. Las manos también son figuras de las obras. Entonces, ¿qué sucede? Y Éxodo 17:11 dice, y otra vez, esto sí, la estrategia de guerra que les había comentado antes. Dice la Biblia, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Esto era una guerra. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. O sea, mientras tú sigas alabando al Señor, estás asegurando tu victoria. Si tú dejas de alabar al Señor, le estás dando lugar al enemigo para tu derrota. Mira esta estrategia de guerra. O sea, es importantísimo, por favor, que lo comprendas y que lo tengas presente en tu corazón y que no dejes nunca de alabar a Dios. Si te alejas en algún momento, que primero nunca va a pasar, corre rápido y regresa a la casa del Padre, buscando la reconciliación siempre, amén. Porque mira eso, ¿quién quiere la derrota? Creo que nadie. Entonces, ¿cómo nos aseguramos la victoria? Alabando constantemente a Dios. Y nuevamente, no por las circunstancias, sino porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia, amén. No alabamos a Dios porque tengamos o no tengamos, sino porque Él es digno, amén. Porque Él es Dios, por eso lo alabamos, amén. Entonces, mira esto, mientras Él levantaba las manos, dice que el pueblo ganaba la batalla. Cuando Él se cansaba y bajaba las manos, y comenzaba a ganar el enemigo. Entonces, no dejes que por nada o que nada afecte tu capacidad de levantar manos delante del Señor, amén. Entonces, a ver, levanta tu mano otra vez, así. Cuando haces esto, se están librando batallas espirituales a tu favor y Dios te está dando la victoria, amén. Amén, démosle palmas, démosle yadá al Señor, amén. ¿Qué significa? ¿Qué significa entonces también levantar manos? Dice Éxodo 29:24, lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, hablando acerca de la ofrenda. Hoy creo que también estuvo muy bonita la enseñanza, amén, y hay mucho que aprender y de aplicar de eso, amén.
Y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Esto será como porción perpetua de parte de los hijos de Israel para Aarón y sus hijos. Amén. Porque es ofrenda alzada, etcétera. Pero vemos de que, ¿qué significa levantar las manos? Es una presentación de una ofrenda delante del Señor. Amén. Ya vimos que tiene implicaciones. O sea, los ambientes son cambiados, arrebatamos la bendición, estamos recibiendo lo bueno, la corrección también de parte de Dios, la vida eterna, las riquezas, la honra, pero también estamos ofreciendo una ofrenda al Señor. Entonces es importante que usemos nuestras manos de forma espiritual. Entonces, y Dios recibe esa ofrenda, amén. Yadá también significa confesión o declaración. Primera de Reyes 8:33. Estamos siempre hablando de la alabanza de Yadá que involucra las manos, pero también todo tipo de alabanza tiene que ver con los labios, amén, con un fruto de labios. De tal manera, y hago la pausa, Salmo 150 dice, alabar a Dios y cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo, con todo tipo de instrumentos. Y al final, el último versículo de los Salmos dice, todo lo que respire. Antes de continuar, ¿quiénes respiran? Todo ser vivo, ¿no? Y hago una pregunta. La alabanza tiene que ver con un fruto de labios. ¿Será que los animales cantan hoy en día o pueden hablar? ¿Será que las plantas pueden hablar? Claro, vemos que hay expresiones, pero mira, piensa en lo siguiente, por favor. Cuando el hombre cayó, también la creación cayó y ciertas cosas fueron limitadas. Entonces la instrucción final de los salmos de la alabanza es que todo lo que respire, todo ser viviente alabe al Señor. Vemos que en el Génesis, allá en el Edén, la serpiente le habló a la mujer. Yo creo que si hoy en día un animal te habla, tú sales corriendo, ¿no? Pero la mujer no se quedó ahí. Pareciera ser entonces que en ese nivel de santidad y todos los animales también hablaban. Vemos las parábolas que hay en el libro de los profetas donde un árbol le dice a otro árbol que se enseñoree sobre ellos y le hablan a la vid, le hablan al olivo y al final de cuentas un chiribisco es el que agarra. Entonces los árboles hablando, los animales hablando, entonces nos deja ver y la Biblia dice que toda la creación espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, hablando de nosotros. Como que cuando seamos restaurados y glorificados, ciertos permisos o ciertas glorias van a ser devueltas a la creación y es muy probable. Esta es una pensada mía, no es doctrina, pero es una pensada y lo veo en la Biblia, de que seguramente los animales van a volver a hablar nuevamente. Las plantas van a volver a hablar nuevamente. Y entonces todo lo que respira va a poder alabar a Dios nuevamente. Van a poder confesar con un fruto de labios lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces es algo tremendo que tengamos ya nosotros la capacidad de poder alabar a Dios. Entonces, viendo nuevamente, Primera Reyes 8:33 dice, cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado, ok, entonces, ¿por qué fracasamos a veces o somos derrotados? A causa del pecado, amén. Cuando fallamos, cuando somos derrotados, tenemos que parar un momento y revisar nuestro campamento. Ok, Señor, ¿qué hice mal, Padre? ¿Será que eso es parte de un trato? Si es así, Señor, yo lo recibo, sí, aplaudiendo. Pero si en algo yo fallé, Señor, lo quiero enmendar y te pido perdón. Y esa confesión es Yadá. Se vuelvan a ti. Volverse es cambio de mente, metanoia, sí, arrepentimiento. Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado para juicio y para arrepentimiento, amén. La acusación del diablo nos quiere llevar a la muerte, a la depresión, a la tristeza. Entonces, amados, démosle lugar al Espíritu Santo para proceder al arrepentimiento, amén. Y cuando hayamos cambiado nuestra mente, entonces confesarán o confiesan Yadá, ahí es Yadá nuevamente, tu nombre, y oran, te hacen súplica en esta casa, la casa del Señor. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Entonces vemos aquí el proceso de arrepentimiento. Si tú has fallado, amado hermano, tu capacidad de alabar se va a ver afectada. Pero la forma de recuperarla va a ser, ok, voy a confesar mi pecado. Porque si no, no voy a poder alabar a Dios como es debido. No voy a poder levantar manos santas porque entonces tengo que confesarlo para que el Señor tenga misericordia de mí. Y a veces nos quedamos callados, ¿no? Pecamos y si nadie me vio, pues no pasó. Y si no me acuerdo, no me pasó, diría alguien por ahí. Entonces, Nehemías 9:2 dice, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando
alabando, alzando sus manos, haciendo yadá, sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces, cuando levantamos manos, también estamos pidiendo perdón, aún por los pecados de nuestros antepasados. Miren, es importantísimo. Mira, se ve mal que estemos alabando a Dios con las manos entre la bolsa. Los policías que saben de seguridad y todo, cuando miran a alguien con las manos en la bolsa y que no se la saca, sospechan de él. Se trama algo, ¿no? Entonces tú expon tus manos delante del Señor. Amén. Y confiesa tus pecados. Mira, y perdón, esto no es algo de que lo hagamos hoy y ministremos y ya estuvo, esto es algo constante. ¿Cuántas veces no salían los sacerdotes a ofrecer el sacrificio delante del pueblo? Y gloria a Dios, todo muy bonito, pero tenían que lavarse las manos cada vez que iban a entrar al lugar santo. Dice que los panes de la proposición, si no recuerdo mal, se cambiaban a diario, si no estoy mal. Si estoy mal, me corrigen por favor, pero había que entrar constantemente al lugar santo. No al Santísimo, pero me refiero a que constantemente se lavaban las manos. O sea, no es algo que una vez me ministré y ya estuvo. Ustedes saben que la administración del alma se divide en varias etapas, ¿no? Está la consejería, la administración, la liberación y el entrenamiento del alma, ¿amén? Pero prácticamente es presentarse ante un ministro y por favor, ore por mí. Y no es quejabanza, no es de irse a quejar de los hermanos, es que mire pastor, es que los de alabanza son así. No, se trata de qué hice yo. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Es como el mal aliento, o sea, cuando uno tiene mal aliento, uno no se da cuenta, pero todos los demás sí, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta por el Espíritu Santo que estamos mal, mire pastor, por favor, ore por mí. Sucede que tengo este problema, soy muy violento, voy en el tráfico y le quiero bajarme a pegarle a todos. Miro un animalito y más acelero para atropellarlo. Mire pastor, y aún con pena, fíjese que en el trabajo me robé estas herramientas. Yo sé que no estuvo bien, pero perdóneme, ore por mí, yo las voy a devolver. Hermano, fíjese que engañé a mi esposa. Son cosas muy delicadas, ¿verdad? Pero démosle lugar al arrepentimiento y ya el pastor vendrá y va a orar y va a venir un espíritu de reconciliación, amén. Y así podríamos enlistar una serie de pecados, pero la confesión es bien importante. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, se ciñó en un momento la toalla y jaló un poquito de agua y se acercó a cada uno de ellos y a ver, Pedro, te voy a lavar los pies. No, Señor, ¿cómo va a ser? Que no pase eso. Quien no se deje lavar los pies no va a tener conmigo, no tiene parte conmigo en el reino. Entonces, Señor, báñame todo, le dijo también, ¿va? No, el baño es el bautismo, amén. Ese es el baño general del cuerpo, pero es necesario seguir con los lavamientos. Es necesario seguirnos ministrando, es necesario acercarnos confiadamente al Padre a través del ministro para que nos siga lavando constantemente, amén. Entonces, amados, por favor, es importante que tengamos como parte de nuestra sana vida la ministración, amén. Y no se hace, mire, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces usted puede decir, si la Biblia dice eso, hermano, entonces yo no voy a confiar en el pastor. Pero cuando tú investigas, sabemos que hay estaturas de hombres. Y cuando vamos y profundizamos en el versículo, la Biblia dice, maldito el hombre que ya está de cierta estatura espiritual y confía en uno más bajo. Hay maldición, pero cuando tú confías en un hombre que está más alto que tú, que es como una atalaya, Dios lo bendice. Investígalo, o sea, porque a veces pasa que los hermanos agarran ciertos versículos y los descontan, sobre todo los enemigos de la fe, que hablan en contra del diezmo, que hablan en contra de la alabanza. Es que el diezmo era para el antiguo pacto, por ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y la respuesta es fácil, sí, pero Abraham es el padre de la fe. Estuvo mucho antes, creo que 400 años antes nos mencionaba el pastor, y antes de que apareciera siquiera Moisés. Y él diezmó y en sus lomos llevaba a Leví. O sea, en sus espermas, en su ADN ya iba Leví escondido. Y él diezmó aún por Leví. O sea, es tremendo. O sea, el diezmo es eterno, amén. Se le dio a Melquisedec, que es sacerdote del Dios eterno, amén, que no tiene genealogía. O sea, no era para el tiempo de Aarón únicamente o de los levitas. O sea, es antes de. ¿Sí? Pero entonces igual pasa con eso, con la administración. ¿Cómo voy a ir yo con un hombre a abrir mi corazón? Este es solamente entre Dios y yo y con eso basta. Dios y yo, mayoría absoluta. No, por algo Dios dejó a las coberturas, a los pastores. Y curiosamente,
Los pastores representan la mano de Dios. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, los 5 ministerios. Entonces los ministerios están para edificarnos, para capacitarnos, y parte de eso es la mano de Dios habilita en nuestras manos para que tengamos un yadá adecuado al Señor. Amén. Entonces la alabanza es bien profunda, amados hermanos. Voy a continuar porque si no nos da aquí vigilia, pero dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Cuando algo no prospera, hagámonos 2 preguntas. Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Estoy acaso en algún trato como el de Job? Y el Señor va a decir, sí, mijo, toca ahorita eso. Amén, Padre. Dame las fuerzas, muéstrame que debo cambiar, toma mi corazón y para que pase rápido, amén. Pero a veces no prosperamos porque estamos tapando los pecados. A veces tú trabajas toda la semana y de repente, tanto que trabajaste, te quedaste dormido un poquito en el freeway y chocaste. Y todo lo que habías ganado se fue para pagar el choque. Y uno dice, pues, ¿qué pasó, verdad? Eso no es. Y de repente te acuerdas tú, fallé al Señor, le pequé, mejor dicho. Entonces, más el que confiesa, el que ya da sus pecados, y los abandona, hallará misericordia. Entonces, mira, aquí vemos otra parte del proceso de ministración. No basta con confesar los pecados, como pasa en ciertas religiones, no, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿va? Y aquí vengo a confesarme y no sé qué hacen, ¿va? Entonces, y la gente sigue viviendo igual. Para alcanzar misericordia, para que sea efectivo el yadá, la forma de alabar a Dios, que sea acepta, que sea un olor fragante delante del Señor, es, ok, tú pecaste, estuvo mal, pero hay misericordia, amén. Entonces, confiesa y apártate. Mire, pastor, me metí con otra mujer, pero estoy arrepentido, pero voy a seguir con ella. No, aléjate de eso, ¿no? Húyele en el nombre de Jesús. Dice que José salió desnudo corriendo de la casa de Potifar, ¿no? Porque la esposa lo había envuelto, gracias, hermana. Déjame pensar, tal vez le estoy echando demasiada salsa a los tacos, pero me imagino que en algún momento lo han de haber seducido y ya él tal vez iba a punto de pecar y el Señor lo reaccionó y ya tenía sus vestiduras, la mujer esta perversa, ¿no? Que luego lo acusó en falso, por cierto, pero era parte del plan de Dios para una cárcel, pero Dios tenía un plan, amén. Pero vamos a eso, o sea, él se dio cuenta de su error y salió corriendo aún desnudo. Entonces, amado hermano, si tú estás, no sé por qué estoy dando tanto el ejemplo de un adulterio, pero si estás en eso, mira, la Biblia dice que la mujer adúltera está a la casa del alma, de la preciosa alma del varón. El alejarnos hacia ese tipo de cosas nos llevan a la muerte, nos conducen a la muerte. Deja la pobreza atrás, a final de cuentas es material, pero no prosperamos en lo espiritual. Entonces, si alguien está batallando contra eso, amados hermanos, por favor, no ahorita. No es nuestra intención evidenciarlo en público, pero sí busca a un pastor y dile, Señor, o padre, o pastor, mire, ayúdeme, estoy batallando y la tentación está a la puerta del día, ¿no? Ok, entonces sigamos, eso se los dejo en su corazón, sigamos adelante. Confesar yadá, abandonar el pecado, alcanzando misericordia, amén. Ok, ¿qué más es yadá? Es una guerra contra Babilonia. La Biblia dice, salid de en medio de ella. Hablando de la gran ramera de Babilonia, así, no toquéis nada, no toquéis el mundo, porque los puede contaminar. Veamos el siguiente versículo, por favor. Dice Jeremías 50, 14 y 15, poneos en orden contra Babilonia, en derredor, todos los que tensáis el arco, tirad, o sea, agarren el arco, estírenlo y disparen, yadá. Contra ella, no escatiméis las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Alzad grito de guerra contra ella en derredor. Se ha rendido, caen sus columnas, son derribadas sus murallas, porque esta es la venganza del Señor. Tomad venganza de ella como ella ha hecho, así haced con ella. Entonces el Señor nos da una victoria sobre nuestros adversarios. Bajo la instrucción del Señor, cuando estamos alabando al Señor, nos estamos desbabilonizando, nos estamos descontaminando las fortalezas. Mira, el alma
cuando hablamos de la tierra prometida, allá de Canaán, Canaán es sombra del alma. La tierra donde fluye leche y miel, las bendiciones que había en Canaán se logran cuando el pueblo de Israel conquista el alma. Cuando tú conquistas tu alma, entonces le das lugar al espíritu y comienzas a disfrutar de las herencias de la tierra prometida, amén. Donde fluye leche, que es la doctrina de la palabra, donde fluye miel, que es la revelación, etcétera. O sea, cuando logramos matar y doblegar nuestra alma, le damos lugar al espíritu. Entonces, es una batalla. Pero una de las estrategias de guerra que vemos al inicio, cuando entran a Jericó, dice que al sonar de las bocinas, de las trompetas, de los shofares. Y miren, es otra cosa, hermanos, que cuando tocan los shofares y la trompeta y cuando gritamos, no es porque sea una moda o porque sea acompañamiento, es porque es un principio bíblico. Las trompetas sonaban y el pueblo gritó y las murallas cayeron. Entonces, esta forma de alabar a Dios también, cuando tú estás levantando tus manos y estás gritando, estás haciendo una guerra espiritual contra Babilonia. Si tu casa se ha vuelto un campo de batalla y lejos de haber bendición y reposo, estás peleando constantemente, ok, para un momento. Cierra la puerta de tu cuarto y comienza a alabar a Dios y levanta tus manos. Y comienza a gritarle a Él, a clamarle, y vas a ver que Dios va a comenzar a establecer su trono en tu casa. Y entonces se va a volver realidad lo que dice la palabra. Voces de júbilo, gritos de júbilo y de salvación hay en las moradas de los justos. Sucede que a veces en nuestras casas más bien uno llega a recibir gritos de maltrato. Bueno, y si son bebés, pues gritan normalmente, pero lo que Dios desea para tu casa es de que sea una fuente de alabanza a tu hogar. Que tu esposa sea como una vid nomás escondido en la casa, que sea una fuente de vino, de gozo, de deleite. Que tus hijos sean como un olivo, amén. Que sea una fuente de unción, de deleite para ti. La casa es una bendición, amén. Y a veces cuando se está lejos uno aprecia más la casa también, amén. Pero su casa queda ahora acá, en esta tierra que Dios les ha prometido, amén. Entonces, amados, por favor, ¿cómo se los decimos? Con ternura y con amor. Usemos las manos y usemos los gritos adecuadamente, entendiendo que estamos desbabilonizándonos, que están cayendo los muros de Jericó. Y eso es otro tema, todo lo que pasó en Canaán, ¿no? Pero sigamos avanzando, amén. Entonces, y si pasan mis hermanos del piano, ya vamos a ir finalizando. Yo creo que hoy es un día de bendición. Entendimos que la alabanza Barak es bendición, pero pasa algo muy interesante con las manos también. Ok, hoy aprendimos en la mañana que tenemos que con nuestros labios bendecir. Pero ¿qué hacemos con las manos? ¿Qué más podemos hacer aparte de aplaudir, aparte de servir, aparte de levantarlas? ¿Qué más se pueden hacer con las manos? Y leamos este pasaje. Y la pianista o el pianista, ok, pasa, sin pena ahí. Génesis 48:14 dice: pero Israel extendió su derecha, hablando de la mano, ¿sí? Por si alguien es nuevo, Israel era un pueblo, el pueblo de Dios, pero inicialmente empezó por un hombre que se llamaba Jacob, amén. Aquí está hablando ya del personaje Israel, que luego se multiplicó tanto de sus hijos y los hijos de sus hijos, que se convirtió en el pueblo que hoy conocemos como Israel, ¿no? Pero nosotros somos los hijos espirituales de Dios, amén. Somos el Israel espiritual. Y dice: extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y puso su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Entonces viene Dios y bueno, se los dejo de tarea que disfruten este versículo. Aquí hay demasiada riqueza, pero tomémoslo para nosotros y lo vamos a aplicar también, porque mira, nuestra naturaleza debe ser una naturaleza de bendición, no de maldición. Donde quiera que vayamos tenemos que impartir bendición. El problema es que por lo que pasó en el mundo venimos con muchas malas costumbres y con problemas en nuestra alma. Nuestras manos fueron inhabilitadas a causa del pecado. Pablo nos describe que él tenía una batalla en su interior, que lo que él quería hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer lo terminaba haciendo, porque había una ley implantada en sus miembros
de tanto que se practica algo. Por ejemplo, cuando tú manejas tu vehículo, yo no puedo manejar carro mecánico, qué vergüenza, lo debo aceptar, nunca aprendí. Allá en Guatemala tuve que comprar mi licencia, perdóname, Señor, pero he observado que los que manejan mecánico, ellos ya no piensan qué hacer con la palanca, ¿no? Es automático porque tanto lo han practicado que ya se volvió una ley en sus miembros. Lo que toca un instrumento, por ejemplo, la hermana que está aquí tocando el piano, y está la unción del Señor, gloria a Dios, pero cuando ella empezó, seguramente estaba así viendo tecla por tecla, ¿no? Pero de tanto practicar eso, se volvió una ley en sus miembros. Cuando los que escriben en la computadora, ¿sí? O en el teléfono, tal vez, que todos tenemos un teléfono, un teléfono, ¿no? Cuando empezamos a escribir en él con los pulgares y nos costaba un montón, hoy en día ya sin ver, inclusive muchos escriben bien rápido, ¿no? Porque se volvió una ley en los miembros. Entonces igual pasaba con los pecados. Muchos de nosotros pecábamos tanto que se estableció una ley en nuestros miembros. No es el tema, pero el Señor me está llevando por este rumbo. Por ejemplo, Job hizo un pacto de no ver con sus ojos doncellas. Probablemente tú en el mundo y aún dentro del evangelio tienes un problema con la pornografía y estás mirándola y mirándola y mirándola y mirándola, y se convierte en una ley en tus miembros. Eso trae una serie de consecuencias después, que ya lo platicaremos en otra oportunidad con sus pastores en una actividad matrimonial, pero vemos a que se vuelve una ley pecaminosa en los miembros. Había gente que estaba acostumbrada a los golpes y sucede que se volvió una ley en sus miembros el pegarle a la gente. O hay gente que es cleptómana, por ejemplo, que es una enfermedad que sin querer, digamos, mira este chofar acá y ni siquiera lo piensa ya, o sea, mira la oportunidad y la toma, ¿no? Bonito chofar, es el suyo, ¿verdad, pastor? Gloria a Dios, vamos a dejarlo ahí. Y ahí porque la risa de nervios de todos. Pero vamos a que hay gente que tanto robaba, se le dio una ley en sus miembros. ¿Y qué pasa? Ahora viene el evangelio, conoce al Señor, el glorioso evangelio de la resurrección, y quiere hacer las cosas bien, pero hay una batalla en su interior. Quiere agradar a Dios con todo tu corazón. Te ha pasado a ti que quieres agradar a Dios con todo tu corazón, pero hay algo que lo impide y es la ley de tus miembros. Entonces viene Dios y dice: te voy a hacer libre, hijo mío. Pero la libertad en Dios significa esclavitud. Si Dios nos liberta y no nos ofrecemos como esclavos de Dios, corremos el riesgo de ser esclavos del enemigo nuevamente. Es cuando la gente recae. Pero cuando decimos: Señor, tú me hiciste libre, y lo que Pablo escribe allá en la Biblia dice que tomemos la libertad no como excusa para pecar, sino que para servir. Entonces viene Dios y rompe las cadenas de esclavitud de tus miembros, y ahora te permite poder servir con tus manos. Amén. Hablando de la ley de los miembros, la Biblia dice que hay pies que no pueden permanecer quietos en casa, dice, y que corren presurosos al mal. Tal vez tú antes, tus papás se iban de la casa y tú rápido corrías a la casa de tu novia a pecar y a hacer cosas que no eran debidas, o con tus amigos ibas a las fiestas, qué sé yo. Pero se volvió una ley en los miembros. Si ahora vienes a la iglesia, no puedes quedarte quieto en la iglesia, porque esa es tu casa. O los que vienen a otra congregación, esa es su casa, ¿no? Pero hay gente que no puede estar este domingo en una iglesia, el otro domingo en otra iglesia, el otro domingo en otra iglesia, el otro domingo en la playa, y así está. No, sus pies no pueden permanecer en casa. Entonces viene Dios y dice: ok, ahora tus pies los voy a usar para que lleguen mis buenas nuevas. Y así, o sea, podemos hablar de la ley de los miembros, pero enfoquémonos en las manos. Seguramente fue un instrumento de maldición en el pasado, pero hoy Dios quiere habilitarte para que sea un instrumento de bendición. Amén. Entonces la administración, porque miren, nuevamente vuelvo a la carga. Esto es algo que tenemos que practicarlo durante todos los servicios, que los pastores seguirán enseñando con la gente, que se siga agregando. Los directores de alabanza lo van a seguir enseñando al pueblo. Los hermanos que ministran los instrumentos con sus actitudes le van a enseñar al pueblo qué debe hacer. Pero tú que estás hoy acá, con el entendimiento, ¿por qué lo estamos haciendo? Amén. Entonces vamos a hacer algo nuevamente. Yo sé que todo viene a interrelacionarse al final de cuentas. Hoy en la mañana bendijimos con la boca, pero hagamos dos oraciones. Amén. Vamos a poner nuestras manos delante del Señor.
porque la Biblia dice que no impongamos manos a la ligera. Tendríamos que hablar también qué significa ese pasaje, pero sabemos de que cuando ponemos las manos hay una transferencia de bendición, amén. Entonces vamos a decirle: Señor, aquí están mis manos. Y con mucho respeto, o sea, si tienes a tus hijos cerca, más adelante llámalos, búscalos y les vas a poner tus manos sobre su cabeza y les vas a bendecir. Si no están tus hijos, o eres soltero, pues entonces, si eres varón, busca a un varón. Si eres una señorita, una mujer, y no está tu esposo, entonces busca a otra hermana, pero pues, con mucho respeto. Eso se trata de que voy a aprovechar, aquí es la que me gusta, baila, voy a orar por ti, tú eres para mí. No. Ahorita no es momento de eso. Ahorita es un momento donde vamos a bendecir, amén. Y esto va a romper maldiciones. Mira, yo no sé, sé que le pasó a muchos, digamos, yo crecí con temor hacia mi padre y lo bendigo. Es un siervo de Dios y lo bendigo donde quiera que él esté ahorita. Pero yo sé lo que es experimentar una restauración de hogar. Mi papá fue alcohólico toda su juventud. Cuando embarazó a mi mamá, o sea, mi mamá se vino para acá buscando una mejor vida a Estados Unidos. Mi papá la vino siguiendo. Aquí se reencontraron, hicieron las cosas en desorden, no conocían al Señor. Y aparecí yo en escena, ¿no? Mi mamá embarazada de mí. Pero viene Dios y toca el corazón de mi papá y él dice: no, yo necesito dejar mi alcoholismo para ofrecerle una buena vida a mis hijos. Y gracias a Dios conoce al Señor. Pero obviamente por la ley de los miembros, él tenía un carácter bastante fuerte en los primeros años de mi infancia. Entonces yo no conocía, en ese entonces yo no conocía un abrazo de un padre, porque me miraba a él y si estaba mal me pegaba y me regañaba. Y conste, no lo digo con amargura ni con tristeza, sino que lo digo con agradecimiento, porque he visto la mano de Dios en la vida mía y la de mi familia. Doy fe de un Dios que cambia a la gente. Y de repente encontrarnos con esta verdad y en la administración, como que padres bendigan a sus hijos, y yo mejor me salía a veces de la iglesia, como que no me mire, porque era nuevo para mí. Y no, la Biblia dice que envió a su espíritu, Dios envió a su Espíritu Santo a su siervo Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces Dios tocó nuestros corazones en un momento. Entonces, después de tal vez 15 años que no había recibido un abrazo, finalmente Dios toca nuestros corazones y nos abrazamos, y eso rompió una serie de maldiciones generacionales. La amargura que probablemente había en mi corazón, el rencor, ahí se quedó. Y créanmelo, con todo mi corazón, yo no le guardo rencor a mis padres. Yo los bendigo porque yo, Señor, gracias por lo que me diste, Señor. Con sus defectos seguramente, pero mi tarea como hijo es honrarlos, y yo agradezco a Dios por la formación que tuve. Entonces, cuando tú haces este tipo de situaciones de bendecir, y déjame decirte, padre de familia, tú eres el sacerdote de tu casa. Y si por alguna razón, hermana, tu esposo no está o no conoce al Señor, tú tienes esa responsabilidad espiritual de ejercer el sacerdocio. ¿Qué significa eso? Significa bendecir a los tuyos. Entonces, este tipo de cosas va a romper una serie de situaciones en tu corazón, amén. Tal vez tú nunca recibiste un abrazo de padre, pero hoy Dios te da la capacidad de abrazar a tus hijos y de poner tus manos sobre ellos, por muy pequeños que sean, inquietos. Y aunque no vengan a la iglesia, tal vez llegan a tu casa y están perdidos, tú ve y abrázalos y bendícelos. Tarde o temprano esa bendición va a tener una repercusión, amén, porque la Biblia dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Conviértete tú y tu casa será salva. Es una promesa de parte de Dios. Aunque tú no lo veas, aférrate a las promesas de Dios. Créele al Señor. El evangelio es por fe, no es por vista, es por fe. No es por lo que tú estás haciendo actualmente, es por lo que Dios va a hacer. Y Dios ya hizo, amén. Así que pongamos nuestros miembros, nuestras manos delante del Señor. Levanta tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy levantamos y presentamos nuestras manos delante de ti, Señor. Queremos levantar manos santas, sin ira y sin contienda, Señor. Pero si te hemos fallado, Señor, te pedimos misericordia, Señor. Te pido respetuosamente, Padre, que la sangre de tu Hijo, Señor, purifique las manos que se están levantando delante de ti, Señor. Tú conoces cada situación, pero sabemos que tu misericordia triunfa, Señor, sobre todo juicio, Padre. Que el agua de tu palabra purifique esas manos, Señor, que sean habilitadas para servirte, Señor.
Si antes no podías servirle al Señor, hoy Dios te hace apto para poder servirle con tus manos. Señor, que estas manos queden habilitadas para bendecir. Señor, que estas manos queden habilitadas para alabarte, para aplaudirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda carga de pecado ahora por la fe y en el nombre de Jesús se rompen. Comienzan a caer las cargas. Comienzan a caer las cargas que estorbaban tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Aún si te habían ministrado que eras un inútil con tus manos, Dios hace útiles tus manos. Dios comienza a bendecir el fruto de la obra de tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Tus manos son instrumentos de bendición, son instrumentos de guerra para destrucción de fortalezas. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Tus manos quedan ahora en libertad y se viene implantando la ley del Espíritu, la ley de la libertad que contrarresta la ley de los miembros en el nombre poderoso de Jesús. Ahora busca a tus hijos, a tu esposa, a un amigo, a una amiga, y con mucho respeto, si eres padre, pon tu mano sobre, como vemos aquí el modelo, sobre la cabeza de tus hijos. Dios va a respaldar esa bendición. Y si es un amigo, pon tu mano, la diestra de compañerismo, sobre su espalda, sobre su hombro, y comienza a bendecirle. Si no sabes cómo bendecir, y por favor que nadie se quede solo, por favor. Busca a alguien que esté solo y pon la mano, porque ese precisamente está necesitado más que los demás de esa bendición. Que nadie se quede solo, por favor. Que todos busquen a alguien a quien bendecir y a alguien que lo bendiga, por favor, en el nombre de Jesús. Busca a alguien, que nadie se quede en esta casa sin recibir esta bendición. Y abre tu boca. Dile: Señor, bendice la vida de mis hijos, Padre. Vengo imponiendo las manos para bendecirles sobre sus cabezas, Señor. Que nunca se aparte de tus caminos, Señor. Por favor, restaura mi casa, restaura mi hogar, Señor. Que mis hijos te puedan servir, Señor. Que todo lo que yo no haya alcanzado, ellos lo puedan alcanzar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendigo a mi esposa, Señor. Si la he menospreciado, si la he tratado mal, Señor, hoy la vengo honrando, la vengo bendiciendo, la vengo diciéndole: mujer virtuosa. Tu esposa, bendice a tu marido en el nombre poderoso de Jesús. Bendecir es decir una palabra de bien para él en el nombre de Jesús. Tú tienes la capacidad de bendecir. La iglesia del Señor tiene la capacidad de bendecir. Si tú eres un hijo, abraza a tu papi, abraza a tu mami y bendícelo. Abraza a tus padres y bendice a tus padres. Hoy se rompen, hoy caen las murallas de la división. Se rompe toda brecha generacional. Hay una restauración de los hogares por el Espíritu Santo. Porque Dios quiere familias que le alaben, que le adoren, que le sirvan. Oh, Rabaquina, Mashama, Pramasta, Toquendo, en el nombre de Jesús se está rompiendo maldiciones generacionales. Se están rompiendo maldiciones que habían sido lanzadas en contra de ti. Dios está derramando la bendición sobre las cabezas sacerdotales de estas familias. Bendice, no te canses de bendecir. Todo lo que estás declarando en la presencia de Dios, Dios lo va a respaldar. Bendice, ministrale vida, ministrale salud, ministrale prosperidad, pero sobre todo que se enamore del Señor y que nunca se aparte. Ata a tus hijos al altar del servicio. Ata a tus hijos a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Bendíceles, ministrales. Y es un momento que si el Señor te pone que pidas perdón, pídele perdón a tu familia si les has fallado de alguna manera. Pídele perdón en el nombre de Jesús. Dios quiere restaurar tu hogar. No se va a repetir la historia de tu familia en tu familia. Si tus papás por alguna razón se separaron, tú no vas a pasar por eso. Si tu temor era repetir los errores de tus padres, no va a pasar contigo, porque tú te estás poniendo en la brecha y estás llamando la bendición. Cuando tú levantas las manos, atrae la bendición de Dios y luego la impartes sobre tus hijos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Señor, por la fe lo recibimos, amado Padre. Bendice las manos de mis hermanos, Señor. Bendícelas, Señor, bendícelas. Que no sea una emoción, que no sea únicamente de un momento, sino que sea una forma de vida, Señor. Que constantemente, Dios, bendigan los hijos a los padres y los padres a los hijos, Señor, y entre hermanos, Señor. Que puedan tomarse el momento, Señor, si es posible cada día, para que puedan bendecir, Señor, y ministrar constantemente, Señor. Guarda las manos de mis hermanos, Señor. Líbralos de toda tentación, Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Démosle yadá, démosle palmas al Señor. Gracias. Levanto mis manos. Gloria a Dios. ¿Quiere usted levantar sus manos? Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? Y hoy con entendimiento levantamos al Señor nuestras manos y declaramos que nuevas fuerzas vienen para ti. Hoy entendemos lo que antes tal vez no entendíamos en cabalidad. Lo que antes no comprendíamos, el Señor nos lo ha dado hoy. Esta bendición que el Señor ha derramado sobre ti sea efectiva en el nombre de Jesús. Esta bendición que el Señor ha derramado a través de tus manos para tu familia y de tu familia hacia ti. Y tú que estás solo aquí, que tal vez no tienes a tu familia contigo, el hermano que se ha acercado contigo a bendecirte, también esa bendición es efectiva, es para ti también. Porque también Dios es un Dios de familias, pero recuérdate que Dios también es un Dios de individuos. Así que si tu familia no está aquí por X o Y razón, la bendición está contigo también en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos al entonar este canto como una oración, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, ¿verdad? Levantamos a ti nuestras manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, Señor. aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, Señor. Levanto mis manos, Aunque tenga mil problemas. levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción. una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego. Deja que el fuego llegue el fuego. y se encienda tu altar para el Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Una vez más, digámosle, levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque ustedes están fuertes, Dios los ha fortalecido, pero vayan y fortalezcan a otros. Levanto mis manos a ti, Señor. levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir siente la unción de Dios en ti. una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego. el fuego. Fuego del Espíritu. Levanto
tus manos que hoy han sido levantadas. Que toda ira y toda contienda caiga hoy en el nombre de Jesús. Toda ira, todo rencor, todo pleito cae en el nombre de Jesús. A paz nos llamó el Señor. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Podemos pasar leyendo y estudiando y haciendo de todo, pero si no hay paz y no hay santidad, no va a servir. Dios te llene de su sabiduría, de su gracia, de su perdón, y decide perdonar el día de hoy. Con tus manos levantadas, decido perdonar, y hoy perdono y nunca jamás me vuelvo a acordar, por lo menos de este rencor que siento. El rencor quedó hoy dividido a partir de esta fecha para allá. Cuando regrese otra vez a buscar la herida que me hicieron, voy a encontrar este tope aquí y voy a decir: ya no puedo regresar. Yo decidí perdonar el día de hoy. Hoy perdono con mis manos levantadas como señal de gratitud y de rendición delante de Dios. Sea hecha esta oración una realidad en tu vida en el nombre de Jesús, y que tengas una semana de paz, de bendición donde quiera que vayas. Que la gracia y la misericordia del Señor te acompañen. Que los ángeles del Señor acampen alrededor tuyo, te guarden y te protejan, y que toda represalia, toda revancha en contra nuestra quede cancelada en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de tu familia, como pastor, como sacerdote que soy de esta iglesia, y le pido a mi Dios y mi Padre que te llene de tu bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, por la vida de nuestro hermano Ángel. Ha sido de gran bendición, Padre. Pedimos que lo guardes, lo protejas, lo lleves con bendición hasta su hogar. Bendice a su esposa, bendice a su familia, Padre. Bendice su ministerio, prospéralo, sobreabúndalo, Señor. Todo lo que ha venido a dar a este lugar, Señor, lo recibimos y pedimos que le des a él una cosecha de regreso apretada, remecida y rebosante en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Le quieres dar una ofrenda de palmas al Señor? Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Padres de familia que quieren arrebatar la bendición para sus hijos, pasen, hermanos. Eso es bien importante. Como he estado en varios lugares, yo no recuerdo si lo dije acá o no, pero a mí mi apóstol me bendijo y puso algo sobre mis manos. Entonces, lo que he recibido de gracia, eso voy a dar. Lo bueno de parte de Dios, lo voy a regalar también, amén, en el nombre de Jesús. Y no de parte mía, sino que de parte del Señor, amén. Porque sabemos de que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, amén. Entonces levanta tus manos en el nombre de Jesús. Ponlas en alto como que vas a recibir un regalo, porque eso es de parte del Señor, amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo orando, vengo bendiciendo, Señor, estas manos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, por cuanto soy un hombre bajo autoridad, Señor, enviado, Señor, a este lugar, entendiendo, Señor, los principios bíblicos, Señor, de la imposición de manos. Señor, vengo bendiciendo las manos, Señor, de tus hijos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, entendiendo que en la boca de los niños y aún de los que maman tú perfeccionas, tú te haces la alabanza, Señor. Yo vengo, Señor, ministrando sus manos, suplicándote que tú las adiestres, que seas tú quien las prepares, Señor, para la guerra y para la batalla. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que tú desates las manos de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de los ancianos, de los jóvenes, Padre, y que tú los habilites para poder servirte, Señor, para poder tocar un instrumento de viento, Señor. Levanta sacerdotes conforme a tu corazón,
bendición aún más, Señor, en estas tierras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, entendiendo que estamos viviendo la restauración, Señor, del tabernáculo de David, Padre Santo. Levanta hombres y mujeres temerosos de ti, Señor, que cuando toquen su instrumento de viento no sea su aire únicamente el que esté fluyendo, sino que sea el soplo del Espíritu Santo, Señor, que sea el Ruach, el Neuma Kadosh, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo que fluya a través de las trompetas, flautas, saxofones, trombones, Señor, lo que tú has de levantar en esta tierra, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Provee, Señor, tú pones el querer como el hacer, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo sé que tú has puesto la inquietud en sus corazones, y entonces, Padre, de lo que yo he recibido de parte tuya por las manos de mi apóstol, Señor Sergio Enríquez, y con la autoridad que me ha sido dada, yo vengo entregando en sus manos, Señor, esa impartición también sobre sus manos, no para tocar uno ni dos, sino que muchos instrumentos, que venga un espíritu de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, que se ha desarrollado su oído musical, y no únicamente músicos, sino que también tañedores, Señor, gente que pueda accesar al lugar santísimo y atraer tu presencia donde quiera que estén, Señor. No músicos errantes, sino que hijos en las casas, Señor, que permanezcan bajo la sujeción de un pastor, elevando un altar constantemente delante de ti. En el nombre de Jesús bendigo tus manos. En el nombre de Jesús quedas habilitado para servir y alabar a Dios. Y extiendo la ministración y la bendición a mis hermanos de alabanza, a los que ministran las cuerdas, a los que ministran las percusiones, la batería. Padre, levántate de ministros en estas congregaciones, Señor, que no quepan en el altar la cantidad de músicos que haya, la cantidad de cantores, Señor. Levanta cantores, levanta directores, Señor, que sean restaurados, que rebose constantemente la alabanza en estas congregaciones, con la autoridad que tú me has delegado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y en nombre también de todos los vientos del ministerio. El ministerio se debe ser, Señor, en tu nombre, como siervos tuyos. Traslado la bendición también para esta tierra, Señor, para estas iglesias, en el nombre poderoso de Jesús. Por la fe lo creemos y lo recibimos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, incluyendo aún a personas que actualmente están enfermas, Señor, y que tienen el deseo de servirte, Señor. Yo soy, Señor, tu siervo y tu hijo, y tú me sanaste a mí para servirte, Señor. Aún a los huesos secos, a los que creen que ya no pueden servirle o alabarle al Señor, le vengo profetizando a esos huesos secos vida. Que el soplo del Espíritu sea sobre esos huesos secos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te hace apto para servirle, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y decimos todos amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. ¿Cómo podré pagar tanto